Y bueno, ya está con nosotros aquí para hablar sobre una nota muy, muy importante de Ricardo Hernández Ruiz, que nos parece también un tema que no hay que dejar de observar, de lo que se vive en el sureste mexicano: infierno en la estancia migratoria de Cancún, caos de extorsión y violencias. Muy buenos días, bienvenido, Ricardo. Gracias por acompañarnos y compartirnos esta nota. Hola Violeta, muchísimas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio. Muchas, muchas gracias. Ahorita no está con nosotros el periodista Ernesto Ledesma, pero bueno, te manda un saludo. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues cuéntanos, Ricardo, los temas que abordas aquí, los dos ángulos, ¿no? Tanto de los turistas como de los migrantes. Nos parece importante que lo puedas compartir con la audiencia, cuál es la visión y lo que se vive también por parte de ellos cuando llegan a este espacio de Cancún. Sí, exacto, qué bueno que haces esta anotación, porque nos interesaba, bueno, conforme fue avanzando la investigación, nos dimos cuenta que era parejo, por decirlo de alguna manera. Tanto turistas como migrantes en Cancún, una ciudad donde recibe masivas oleadas, por decirlo así, de uno y de otros, pues eran víctimas del Instituto Nacional de Migración, de los agentes federales que cometen detenciones arbitrarias, que los encierran en la estancia migratoria, una de las más de 30 que tiene el instituto en todo el país, y es adentro donde comienza pues todo el terror para ellos. Es cierto que hay una diferencia, una diferenciación entre el trato hacia turistas de cierto perfil, por ejemplo, a los turistas estadounidenses, canadienses, de Europa, raramente son víctimas de esto que yo reporto en el texto, pero en cambio turistas de Colombia, de Argentina, del resto de América Latina, ellos sí son extorsionados, sobre todo colombianos y argentinos. Son fuertemente extorsionados con cifras que van desde los 1.500 hasta los $5.000. Y otra particularidad es que nos dimos cuenta que los migrantes que vienen huyendo de la violencia o de la pobreza de sus países, de nacionalidades de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Belice, de países complicados, son los que se llevan la peor parte, pues hay algunos que nos han contado que, por ejemplo, está el caso de Diana, una hondureña que viene saliendo de su país huyendo de las pandillas, de amenazas de muerte, de un ambiente convulso, de pobreza. Contrata un pollero, lo trae a Cancún, la detienen y ella viajaba con su hijo menor y por ley no las pueden separar, tienen que permanecer juntos. A ella la separan sin decirle nada, entonces pasó ya 2 meses sin saber absolutamente nada de su hijo, sin información sobre la representación consular, sin representación legal, sin la información sobre su posibilidad de pedir refugio, y adentro la castigaban, le daban comida podrida, si protestaba la dejaban sin llamadas, si protestaba la dejaban sin visitas familiares o de representación legal. Y en estos 2 meses ella la pasó fatal, tan fatal que a los 3 meses después de que salió, tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones sin que aún se haya recuperado del todo. Incluso la relación con su hijo se fracturó a partir de este hecho porque el hijo piensa que lo abandonó, un hijo menor que está en otro país y bueno, también esto muestra las consecuencias psicológicas de un actuar incorrecto de los agentes federales de migración. Muchas gracias. Realmente le comentamos a la querida audiencia, es una nota pues con mucha información larga, con mucho detalle, entrevistas, y yo quisiera que nos pudiéramos detener, si tú estás de acuerdo, en todos estos apartados que tú vas desglosando, si podemos ir abordándolos, pero en particular hay alguno que me llama la atención, o dos: la parte de las extorsiones y el acoso sexual que viven también, que se viven en estos casos. Si no pudiéramos empezar por ahí, si estás de acuerdo. Sí, claro. Las extorsiones suceden una vez que detienen al extranjero. Ya vimos que es como puedes tener todo en regla y aún así detenerte y trasladarte a estos lugares, o estar en una situación irregular porque la migración es un delito, dejó de ser un delito en 2011, entonces es una falta administrativa. Bueno, cuando los trasladan a estos albergues, que son los espacios donde se mantienen a los extranjeros en lo que se resuelve su situación migratoria, es aquí cuando empieza todo este sistema extorsivo. Y hay un abanico, ¿no? Hay desde que puede ser que desde el primer día
algún custodio te diga, oye, pues yo te facilito la salida si me pagas $1,500. Yo te facilito la salida si me pagas $2,000. Pueden pasar, como pasó el primer caso que abre el reportaje, de una turista colombiana que sin motivo alguno la trasladaron, la encerraron y le tomaron la declaración, por decirlo así, hasta una semana después. Y como a ella ya se le vencía su estancia legal en México como turista, estaba a unos días de cumplirse y ella ya tenía los boletos de regreso, pero ellos sabían, los de migración sabían que se les iba a vencer, entonces a método de presión la encerraron más tiempo, procurando que se acercara cada vez más esta fecha de vencimiento de su regreso y presionándola, ¿no? Es que ya se te va a acabar y vas a incurrir en un delito, bueno, en una irregularidad, te vas a meter en un problema, páganos, páganos, y ella, muy bien, no cedió y logró contactar al consulado después de mucho batallar, y solo fue por la intervención de este consulado que pudo quedar en libertad. Y particularmente los cubanos, que también están pasando por una situación bastante complicada, que llegan en balsas. Pudimos entrevistar a una persona que llegó en balsa huyendo del régimen cubano a Cancún, y también la detienen, y a ellos son como uno de los que se ensañan más a los agentes migratorios para extorsionarlos, porque saben que tienen mucho familiar en Estados Unidos con, digamos, solvencia económica que les permite pagar un montón de dinero y a cambio pues a salir del apuro en el que están. Y esto, y ya lo vinculo con la otra pregunta, hay un tipo de extorsión que es el sexual. A las mujeres les piden sexo o sexo oral a cambio de dejarlas en libertad, algo gravísimo, y que ha sido repetido, fue muy repetido durante las entrevistas, y que denota ahí como un actuar muy discriminatorio, ya lo vimos, pero también muy patriarcal de parte del instituto, ¿no? Si eres mujer migrante encerrada en estos espacios, es muy probable que seas víctima de diferentes tipos de delitos o conductas sexuales de parte de los agentes, desde acoso sexual, nos contaban de piropos, pero piropos por parte de agentes de la Guardia Nacional con un fusil al hombro, donde te tiraban miradas lascivas y frases inapropiadas, tocamientos, los espiaban atrás de cristales de las oficinas cuando se bañaban, cuando se cambiaban, cuando estaban dormidas, etcétera, ¿no? Eso conjugado con el ambiente de incertidumbre, que no sabes qué va a pasar, de escuchar otros testimonios, de ver cómo se maltrata en general a tus compañeros en condiciones de hacinamiento, con eso, otra vez, comida descompuesta, etcétera, pues genera un estrés y una vulnerabilidad impresionante para las mujeres. Muchas gracias. También ya habías abordado qué temas, qué temas estás aquí tratando en esta nota, muy duros, fuertes, de cómo se viven de ambos lados. Insistimos, también los turistas son víctimas, pero más fuerte lo viven pues estos migrantes que vienen ya huyendo de situaciones de violencia, de situaciones muy complejas en sus países de origen, y llegan acá y las persiguiendo, como tú dices, el sueño americano, y la situación pues es dramática la que tienen que enfrentar ahí, ¿no? O sea, estas partes de extorsiones, este acoso sexual, y esto que también me parece a mí fuertísimo, que ya habías empezado a abordar y que es otro de los temas que tú estás tratando, la separación familiar y los daños a la salud que también viven. Si nos puedes abundar un poquito sobre ello. Hay algunos testimonios, por ejemplo, aquí de una compañera de Honduras, lo que vivió, ¿no? Leyéndolo todo, un viacrucis y una situación realmente grave. Si no lo puedes compartir. Sí, después de la reforma del 2011 de la ley de migración y de la ley de niños, niñas y adolescentes, se impide que en estos albergues se aloje a extranjeros menores de edad, y para eso hay unos centros de atención temporal, la mayoría privados y algunos cuantos administrados por el DIF. Por ley tendrían que procurar el interés superior y la unión familiar, y no suele pasar esto, o hay casos en los que no pasa, ¿no? Entonces llegan núcleos familiares migrando, son detenidos, y en esta ocasión pudimos entrevistar a esta mujer, que la separan, que te digo, de su hijo, y le genera un estrés terrible tanto a ella para él, y le ponen en una situación bien vulnerable al niño, porque
Lo primero lo trasladan al centro de atención temporal del DIF. Él escapa intentando, pues, eso, sobrevivir. Los migrantes llegan con ese espíritu, ¿no? De sobrevivencia ante muchas adversidades. Él escapa y lo ponen en una situación eso, muy, muy difícil, muy vulnerable. Lo vuelven a encontrar, lo trasladan otra vez al centro de atención temporal. Porque estaba muy lleno este centro, lo trasladan a una suerte de anexo y ahí al parecer fue víctima también de algo que todavía no nos puede compartir el niño. Entonces es eso, ¿no? A partir del mal actuar de un agente, todo lo que desemboca y todo lo que le provoca a nivel psicológico incluso, ¿no? De los dos, de ambos, de mamá y papá, de mamá e hijo de migrantes. Pues muchísimas gracias, Ricardo Hernández Ruiz. Volvemos a comentar con la querida audiencia de este texto, Infierno en la estancia migratoria de Cancún, casos de extorsión y violencias. Eso también hay que subrayarlo, son violencias las que se viven, no es una, como está muy bien relatado y narrado a partir de los testimonios y de la investigación que hiciste. Y bueno, si nos quieres comentar cómo está, porque también lo estamos leyendo, financiado y cómo está apoyado este reportaje y quién hace las ilustraciones, Ricardo, para cerrar. Sí, es producto de una beca periodística de Conectas, esta plataforma que impulsa el periodismo de investigación, y también con apoyo del International Center of Journalism, algo así, no me acuerdo, yo lo estoy diciendo mal ahora, No sé. y lo publican medios aliados, 10 medios aliados nacionales como extranjeros. Lo pueden encontrar el texto en la plataforma de Conectas, pero también en Gato Pardo, Pie de Página, Revista Espejo, Canal 44, Aristegui Noticias, en un medio local que se llama Novedades Quintana Roo, y en el extranjero, en El Espectador, en Divergentes Contracorriente y la revista cubana El Estornudo. Muchas gracias, Ricardo Hernández Ruiz. Y bueno, con ilustraciones también que nos parecen Ah, ahí cierto. importantes de Dariana Castellanos. Y bueno, invitamos a toda nuestra querida audiencia que lo pueda consultar también publicado en Pie de Página. Pues muchísimas gracias por este trabajo tan importante y por compartirlo. Te mandamos un abrazo. Muy lindo día, Ricardo. Un abrazo, saludos, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Ricardo.